Ok, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Camilo Lozano. Hoy vamos a estar en una sesión de conversatorio sobre un tema muy particular que se llama modelos pedagógicos. Aquí hoy nos están acompañando la señorita Ana Torres, di hola, Hola. Cristel León Hola, y Marcela Erazo. hola compañeros, buenos días. Muy buenos días. Entonces, las señoritas van a ser quienes nos van a estar acompañando en este conversatorio. Vamos a intentar hablar sobre todo un poquitico de esto del mundo de los modelos pedagógicos porque lleva bastantes años en evolución y pues nada, recuerdo mucho que algunos de nosotros leímos algunas referencias. En mi caso yo leí algo muy particular que me hablaba no solamente de los modelos pedagógicos, sino también de cómo debía comportarse uno como maestro, la parte moral, qué esperar de los estudiantes y demás. Pero no, al entrar en la parte de los modelos pedagógicos estamos hablando no solamente de qué trataba el modelo, sino cuál era su objetivo, cómo ver el aprendizaje de los alumnos, cómo enseñar bajo ese modelo pedagógico y cómo evaluar también bajo ese modelo pedagógico. Recuerdo mucho uno, ¿no?, que se hablaba del modelo pedagógico tradicional, que me parece muy singular a mí porque para mí es algo muy arcaico, muy uga uga de las cavernas. Tú repetir, tú aprender, tú hacer lo que yo querer. Porque tenía que el alumno repetir todo el tiempo, ¿cierto? Y aprenderse de memoria algo para poder decirle al profesor, listo, ya tengo mi aprendizaje. Pero no sé, a mí me parece que esto de los modelos pedagógicos puede tomarse como algo positivo y negativo. ¿Qué opinan ustedes en este momento? ¿Cuál es la validez de los modelos pedagógicos en la educación? Las escucho, señoritas. Para mí, compañero, un modelo en la educación refleja el carácter del ser, del saber, del quehacer de los individuos. Y pues en este caso del, del papel que juega el alumno docente dentro del aula. Claro. Bueno, yo también quisiera aportar, compañero, en este caso sobre lo que dices tú sobre la importancia de los modelos pedagógicos. Como ya hemos visto y nos hemos dado cuenta, pues a través de tanto tiempo de estudio, la importancia de los mismos, es porque son como unos lineamientos, unas bases sobre las cuales se reglamenta todo el proceso educativo, ¿ok? Dentro del modelo pedagógico uno define lo que son propósitos, objetivos, lo que uno, básicamente lo que se debería enseñar y la manera como se va a hacer. ¿Ya? Igualmente ahí también nosotros podemos, pues dentro del modelo pedagógico, lo que son los contenidos, como las horas, el tiempo de inmersión, de aplicamiento, los reglamentos, a todo eso. Y lo que tú dices, en base sobre el modelo pedagógico tradicional, de que es muy arcaico, por decirlo de ese modo, pues sí, pienso igual que usted, el modelo pedagógico tradicional, su principal característica es lo de transmisión-recepción, o sea, es tomar al estudiante como un algo vacío que hay que llenar de conocimiento, ¿ya? Y el estudiante no tiene como mucha participación dentro del mismo, y todo se enfoca dentro de esa memorización, que es lo que uno padecía cuando uno estaba pequeño, o sea, si se aprendía de memoria, si le olvidaba una coma y ahí quedaba, no se acordaba, de ahí para allá pasaba su trabajo. Entonces, esas son como las falencias de ese modelo pedagógico tradicional que al igual que tú pues mencionas. Igual tampoco no todo es malo, también tiene sus cositas buenas, pero más adelante igual estaremos tocando todo pues sobre eso. Por supuesto que sí. Señorita Ana. Pues sí, pues la verdad no me queda mucho más que aportar con semejantes intervenciones de ustedes, pero sí quería decir que pues yo creo que acá nosotros cuatro pudimos vivir en carne propia lo que era ser estudiantes de ese modelo tradicional, que básicamente, para resumir todo lo que estamos diciendo, es un tema memorístico, no es nada más allá, sino es si qué es tal cosa, tú le respondías y listo. Y entonces ya se daba por sentado que tú aprendiste, cuando en realidad te memorizaste algo, pero en realidad el aprendizaje más allá no estaba. Entonces yo creo que esa ha sido como la evolución que ha tenido el tema de los modelos pedagógicos, porque hoy ya vemos muchas perspectivas diferentes en cuanto a que, como decía la compañera Marcela, se busca algo más que simplemente
apréndete esto, sino que se busca, digamos, moldear, y obviamente hay diferentes formas de presentar las cosas, y pues eso es básicamente para lo que estamos acá, mirar qué ofrece, qué pretende los diferentes modelos pedagógicos. Sin embargo, también quería mencionar que yo creo que los modelos pedagógicos, ellos ofrecen cierta flexibilidad, por ponerlo de esa manera. Es decir, que no es como, pues partiendo del hecho que estamos hablando de pedagogía y que nosotros somos humanos y que no somos hechos con un moldecito de galleta y que cada uno entonces, que todos somos iguales, y entonces partir de ahí es tener una sinnúmero de variables, y es nuestro trabajo como docentes conocer todas esas estrategias y todo esto para poder aplicarlas en caso de necesitarlas. Entonces, si yo tengo un modelo pedagógico por el que me inclino, no quiere decir que en algún momento no pueda tomar algo de otro para poder suplir la necesidad del estudiante, porque aquí entra mucho el tema de la individualidad. Nosotros hoy en día como docentes, o sea, estamos llamados a tener esa habilidad y esa como pericia en lo que nosotros debemos conocer para poder apuntar a cada una de esas necesidades que tienen nuestros estudiantes como individuos. Antes nos trataban como con el mismo rasero todos y la misma evaluación para todos, y si usted no lo sabía hacer como todos, entonces no valía. Pero ahorita tenemos unos enfoques diferentes, entonces por eso es importante también nosotros empaparnos de todo, porque al fin y al cabo para eso estamos estudiando y básicamente ese es nuestro trabajo. Entonces sí, pues quería complementar con eso. También me parece muy acertado todo lo que dijiste, compañera, y de hecho cada una de sus intervenciones fue muy fructífera para este inicio de conversatorio. Algo que yo quiero hacer hoy como una propuesta, si les parece, vamos a atacar cada uno de los, digamos, los personajes dentro de los modelos pedagógicos. Podríamos empezar con los estudiantes. O sea, ¿cómo me veo yo como estudiante dentro de cada uno de los modelos y si realmente esto me está sirviendo a mí como estudiante? Y si yo como estudiante soy igual al resto o no, que fue algo que tú dijiste, compañera Ana, me parece que también podríamos hablar respecto a eso. Les pongo un ejemplo. Tenemos el modelo tradicional, que ya es el que estamos criticando. No, perdón, modelo tradicional, pero es que eras muy fuertecito, que teníamos que aprendernos esto de memoria. Entonces yo me pongo en el lugar del estudiante con mi experiencia, que yo me aprendí las partes de la célula, me aprendí muchas ecuaciones matemáticas, me aprendí esto, lo otro. Pero a la hora, la verdad, cuando quería colocarlos en el mundo real, no tenía mucho entendimiento de cómo hacerlo. Entonces, yo como estudiante, ¿cómo me veo parado frente a los modelos pedagógicos? ¿Qué me podría servir a mí estos modelos aquí? ¿Qué opinan, compañeras? ¿Qué me pueden decir? Pues yo quisiera intervenir brevemente con dos modelos pedagógicos que para mí, digamos que resaltaron mucho, precisamente partiendo del hecho de que se habla del ser como alguien integral, con habilidades, con emociones y con funciones, queriendo decir que no es un proceso vano, la educación, hablando pues básica, primaria y bachillerato, sino que se busca, según, por ejemplo, en este momento me refiero al modelo social pedagógico, se busca construir un ser que sea útil para la sociedad. Y eso suena como un poquito como cliché para mí, pero sí es básicamente lo que resume lo que busca el modelo social pedagógico. Yo acá tengo el documento y dice que el modelo social pedagógico busca que llevar al estudiante a que se interese por la interacción con la comunidad. Entonces mira que no es busca que el estudiante conozca cómo funciona esto y esto, sino que busca desarrollar un interés inherente en el estudiante para que a partir de ahí él pueda construir. Entonces eso me parece muy interesante porque está construyendo seres útiles para la sociedad que van a tomar acción. Eso implica obviamente muchas cosas. Hay muchos métodos y sobre todo en este modelo social pedagógico busca mucho desarrollar el pensamiento crítico, porque a partir de ahí es donde el estudiante va a poder analizar y va a crear, es como una habilidad, una competencia que busca formar en el estudiante para que pueda usarla en diferentes contextos. No es un conocimiento, un saber, una sola cosa, sino que es una habilidad que le va a permitir
dirigirse y tomar y abordar los diferentes temas. Entonces, en ese sentido, el modelo social pedagógico me parece muy, muy interesante por esa razón, porque si bien es beneficioso para el individuo, pero también es beneficioso para los demás. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy bueno. Y el otro, bueno, que yo creo que de pronto más adelante podemos mencionarlo, es el tema de la posmodernidad, que también es como yo creo como una recopilación quizás, porque para mí es uno de los más completos de todos los modelos pedagógicos. Entonces no sé si más bien lo dejamos para lo último, porque para mí es como el más reciente, como la versión mejorada, como cuando sacan el El iPhone, el último 2.0. iPhone. Sí, o sea, una cosa así que cada vez añaden y lo mejoran y entonces como que hacen ajustes. Por eso no sé si es conveniente dejarlo para el último, pero pues una de las que más me llama la atención es el tema el modelo pedagógico social cognitivo. Y para referirme a lo que tú estabas diciendo ahorita, Camilo, es precisamente yo como estudiante no voy a estar saturado de información, sino que a mí me van a enseñar a pensar, me van a enseñar a argumentar, me van a enseñar a verlo, no criticar en el sentido de señalar todo malo, sino como a analizar, como a procesar, y eso es súper importante porque hoy en día lamentablemente muchas personas y la inmediatez de todo lo que tenemos a la mano, el computador, el internet, entonces ya, y queremos saltarnos todo ese proceso de pensar, de analizar, de verdad, como tener criterio para decidir las cosas. Y en ese sentido, siento que es una necesidad importantísima poder implementar esto. Pero bueno, ya, los dejo continuar a ustedes porque Totalmente nunca de me quedo. acuerdo. Tranquila. En cuanto a la posmodernidad, sí, yo creo que va a llegar un momento en alguna pregunta donde va a relucir totalmente la posmodernidad. Entonces vamos a darle el espacio más adelante. Genial. Compañeras, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre la pregunta y lo que compartió Ana Torres? Bueno, sobre el modelo que mencioné, el modelo social, pedagógico social, creo que sí es muy por el hecho de que, como dijo la compañera igualmente, nos enseña a saber pensar, a saber actuar, al saber hacer, básicamente. Y en este proceso como que la enseñanza se vuelve más dinámica, por decirlo de algún modo. Entonces, y hace como las veces de mediador en todo este proceso de ayudarle al estudiante a asimilar el conocimiento, a pensar, a exponer sus ideas, a actuar de otra manera. Entonces, es bien chévere y bien interesante el modelo pedagógico social en ese sentido. Compañeros, bueno, yendo de la mano con lo que dijo la compañera Ana María, también podría hablar del modelo, el constructivismo, no sé si Claro. tengan bien claro que es un modelo muy interesante que nos dice que el conocimiento se desarrolla en base a las diferentes construcciones que hace el individuo. Esta teoría incentiva a los alumnos a ser partícipe de su aprendizaje, ¿no? No se queda como lo que hablábamos anteriormente en el modelo tradicional, que pues era de únicamente que el docente dicta y el estudiante copia y se aprende de memoria, ¿no? El constructivismo trata como de hacer algo diferente a ese modelo, pienso, desde mi punto de vista. Claro, Claro. muy acertado. Dale. Bueno, relacionado al modelo constructivista que nos mencionó la compañera, quiero mencionar que el estudiante en este modelo es el partícipe, es el responsable de su propio aprendizaje. Él es el estudiante es quien le da sentido a los contenidos, al significado de los mismos, al aprendizaje, porque es una construcción que va como una cadena, que lo que aprendo más adelante es en base básicamente a lo ya aprendido. Todo va como reconstruyéndose, por decirlo así, ¿ya? Entonces, el papel del estudiante es muy importante en este proceso de aprendizaje, ¿ya? Porque no se reduce a la mera transmisión de conocimiento. Y de la misma manera, el docente como que transforma, por decirlo de alguna manera, transforma, eh,
o sea, ¿cómo digo? En el proceso de aprendizaje, el docente va transformándose y se va ajustando a las necesidades de aprendizaje del estudiante, ya que él es el principal, pues, objeto del mismo. Entonces se van adecuando ya sea, no sé, estrategias, métodos, estrategias didácticas, actividades, ya. Entonces el docente se va ajustando al proceso que lleva el estudiante. Entonces eso me parece también muy interesante de este modelo. Me parece genial lo que dijeron. De hecho, me queda muy en claro entonces que tenemos varios modelos pedagógicos y varios de ellos van a ayudar al estudiante a que sus asignaturas sean muy fácil de absorber en cuanto a conocimiento, ¿sí o no? Pero entonces aquí me surge algo, porque yo recuerdo muy bien que cuando yo estaba como estudiante, en algún punto hasta casi finalizando la base de la primaria, teníamos ese modelo de que aprendiéramos lo que estaba allí, replicáramos e hiciéramos, ¿sí o no? Pero luego llegó el colegio con una noticia, vamos a hacer cambios en pro de los alumnos y los profesores van a empezar a estudiar estos cambios. Noté que el año siguiente ya las asignaturas todas no estaban con esto de repita, repita, que era el tradicional, sino es que algunas por lo menos teníamos la clase de inglés, que me pareció muy interesante y es algo que nosotros deberíamos tener muy en claro aquí con nuestras licenciaturas, es que la clase de inglés el profesor ya entró con una parte de no te lo aprendas totalmente de memoria, entendé qué estás haciendo, asociarlo con algo que vos haces todos los días. Entonces, ay, esto puede ser un modelo pedagógico. Luego pasamos a la clase de artística. ¿Cómo te sientes hoy? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Crees que puedes hacerlo? ¿Cuál va a ser tu rendimiento dentro de este ejercicio con tu sentir? Entonces, yo también, claro, un modelo podría ser el romántico acá. O algo un poquito más evolucionado al romántico. Entonces, noté que cada uno de los profesores empezaron a modificar su forma de enseñar y empezaron a implementar nuevas estrategias. Entonces yo creo que ahora los dos personajes que podríamos atacar en la pregunta sería los docentes y la asignatura. ¿Cómo se ve modificada una asignatura y cómo se ve modificado el proceder del docente al momento de enseñar cuando está manejando un modelo pedagógico y cambia a otro o los mezcla? ¿Qué me pueden decir ustedes respecto a eso, compañeras? Pues precisamente me quitaste las palabras de la... Pues no así, obviamente yo no soy tan elocuente como tú, pero sí tenía como ese gusanito bueno, en cuanto al constructivismo, escuchando a la compañera Marcela y a Cristel que decían, lo cual es así porque, digamos, en uno que le corresponde estudiar los modelos pedagógicos. En cuanto al constructivismo, se dice mucho esta frase de el estudiante es responsable de su propio conocimiento, lo cual para mí al principio era como que, pero ¿cómo así? Si el niño es un niño, comenzando por ahí, es un niño, y el niño, ¿cómo le vamos a descargar o sea, así como de primerazo, como que cómo le vamos a descargar esa responsabilidad a un niño, como, o sea, sí, y yo decía, pero ¿y entonces cuál es la labor del docente? Y ahí va mi pregunta. Entonces, según lo que entiendo, y ustedes me corrigen, es el docente pasa a ser de alguien impositivo, queriendo decir como que él es el que imparte el conocimiento y entonces ustedes no saben nada, yo lo sé todo y a, a decir, para mí es como plantar cositas para que el estudiante vaya, explore y mediante su ser, como sabemos que cada quien puede absorber y procesar las cosas diferentes, percibirlas diferentes, como que cada uno vaya construyendo su conocimiento, de ahí la palabra constructivismo, creo yo. Y eso, y entonces de ahí lo que viene siendo el docente no es decidir, no, está bien, está mal. Obviamente sí hay que guiar al estudiante y ahí es donde está la palabra. Se vuelve como un guía, según lo que entiendo. No es como que, mira, esto es así, 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 y uno como que, bueno, chévere, sino que el docente, siendo yo estudiante, me va a plantar ciertas cosas, me va a plantear ciertas, no sé, situaciones, y entonces yo lo descubro y yo construyo mi conocimiento y yo me formo mi idea, al contrario de que me la impongan y me digan es que esto funciona así y pare de contar. Eso Era es como como una especie de adoctrinamiento en ese tiempo. Exacto. Entonces, eso es lo que yo tengo entendido que difiere y es como la diferencia, porque, vuelvo y digo, el estudiante
en el constructivismo construye su conocimiento, y ahí es donde entra la parte de, es que él es responsable por su conocimiento, no que él tiene que solucionar y mire a ver cómo hace, no, sino como que yo te hago, tú lo procesas a tu manera y tú lo conceptualizas a tu manera, como sea, pero tú lo haces. ¿Es así, sí o no? Sí. Sí, me El parece. proceso de aprendizaje es una construcción propia del estudiante que se va formando día a día, como decía, con las experiencias, con la interacción con el medio ambiente, con su entorno, bueno, con docentes, compañeros. O sea, es una formación día a día, una construcción, como dice el nombre, que hace el ser humano. Entonces, pues yo creo que sí estás en lo cierto, que dice el compañero Cristian o Sí, Marcela. yo pienso también que el profesor es el quien cede, digamos, el protagonismo al, al, al estudiante para que sea, pues, quien se base en su propio aprendizaje, claro, sin dejar de lado el profe, ¿cierto? Em, También, ¿qué podría decir de esto? No, yo creo que la compañera ya lo dijo todo. Sí, algunas veces podemos quedar sin palabras, pero yo sé que va a llegar a un punto en que nos vamos a soltar demasiado, imagínate. También se me ocurre lo siguiente, es que hay otro agente que muchas veces hay docentes que no tienen en claro. Yo por lo menos cuando empecé con mi parte de docencia hace 7 años, para mí era decir un tema, dar opciones, servir de guía, pero luego yo decía, bueno, si estoy haciendo este procedimiento porque hay estudiantes que no captan la idea. Y indagando, indagando y mirando, me di cuenta, claro, es que no todos aprendemos de la misma forma y me pongo yo en los zapatos de los estudiantes. Yo por lo menos soy un tipo de persona que aprende asociativamente. Si a mí no me dan un ejemplo claro de cómo aplicar algo, por más bien explicado que esté el tema, no lo voy a entender. Y les doy un ejemplo. Yo me costó demasiado cómo entender esto de cómo funcionan las raíces en la matemática. Y llegó hace poco, hace como un año, una compañera en una práctica pedagógica, hizo un ejemplo muy claro de cómo hacerlo, ¿no? Y asoció la raíz cuadrada a otras cosas y ¡puf! Lo que no entendí en 30 años, lo entendí inmediatamente y ya puedo decir, la raíz la sé hacer perfectamente. Pero entonces imagínense esto. Ella en ese momentico aplicó un modelo pedagógico muy claro que fue también parte social, porque ella tomó ejemplos de nuestro entorno, tomó ejemplos que no tenían nada que ver con la matemática, pero de alguna forma supo construir un tema matemático dentro de esos ejemplos. Y me pareció muy interesante. Entonces, ¿cómo ven ustedes la parte del aprendizaje en Compañero las Cristian, no te inteligencias? escucho muy bien, se escucha bien entrecortado. ¿Todos? No, yo lo No, escucho yo sí lo perfecto. escucho fuerte y claro. Bueno, Listo, compañero, entonces intentemos, dale. Entonces, ¿cómo ven ustedes eh, esta parte de las inteligencias con los modelos Aló, pedagógicos? compañeros. Vamos a escribirle mientras ustedes piensan. compañera, debe ser su señal de Cristian, no internet te porque escucho muy bien. todos nos escuchamos bien. Incluso le escuchamos bien a usted. Sí, Ujú, ujú, vamos a ver si en algún punto se le arregla. Vamos respondiendo tranquilamente. ujú. Bueno, referente a lo que toca sobre los modelos, pero más que todo, no sé si estoy confundida, lo que tú tocas como modelo de aprendizaje, que en algún momento lo miré y lo tengo pues sobre las distintas formas de aprendizaje y de asimilación de conocimientos que tienen los estudiantes. Tengo muy presente, por ejemplo, el modelo, perdón, sobre que hay unos que aprenden de manera visual, otros de manera auditiva, otros de kinestésico. Esos son los tres que tengo más presentes. Entonces no sé si estamos en lo que estamos o nos estamos desviando a modelos de aprendizaje. No, no, no estamos desviando porque es que Entonces cuando es, tenemos en pero igual, cuenta... ajá, Ajá, dale. o sea, pero igual en lo que tú dices sí tienes toda la razón. Depende de la manera en cómo se le llega al estudiante, entonces cómo se le explique el tema, o sea, más que explicarle cómo se dé esa manera de que el estudiante, la manera más fácil de que el estudiante asimile el conocimiento, porque como lo dices tú, no todos asimilan de la misma manera. Por eso es que en el salón de clases uno nota que hay 20, 30 estudiantes y si a todos les imparto de la misma manera un tema, porque 15 sí entienden y porque los otros 15 no,
porque 5 sí lo hacen de una y el resto no. Entonces, eso depende en parte de los distintos modelos pues, de aprendizaje y modelos pues, de los estudiantes, y también depende de los modelos del modelo pedagógico que utiliza el docente como tal. ¿Ya? Entonces, sí, fue muy acertado esa experiencia, compañero. Sí, claro. Porque es que mira, esto y es muy particular. Con mis estudiantes ahora, los profesores me dicen, venga, es que usted da una clase y yo veo que se divide, parece 5 personas dentro del salón. Yo le digo, es que es muy fácil mirarlo porque yo tengo un estudiante que él es mucho de caricaturas y es muy sentimental. Y yo enseñarle inglés de la forma estructural, gramática, a él no me le va a servir. Yo lo que hago es el meterlo en su mente, en un mundo de caricaturas. Entonces, yo soy un mago y descríbeme, ¿cómo soy yo? ¿Qué tengo puesto? Entonces, miremos en este momento qué palabras podemos utilizar para describirme a mí como mago. ¿Y tú qué eres? Ah, profe, yo soy un caballero y vengo a pelear con un dragón. Listo, descríbeme cómo sos como caballero. ¿Cómo es el dragón? Entonces, y luego tengo el estudiante que es muy metódico y es, venga, pero si yo pongo esta letra aquí, entonces, ¿qué pasa con la estructura? Entonces, tengo que dividirme de esa forma. Es donde yo noto, claro, con el niño que tiene esta mentalidad, esta inteligencia sentimental y creativa, ¿por qué no puedo utilizar un poquitico más de este modelo romántico y dejar atrás los otros modelos? Obviamente utilizando un poquitico de cada uno de ellos, pero centrándome más en un modelo romántico porque el niño ahí es lo importante, que él pueda sentir la clase, mientras que con el otro puede estar con un modelo cognitivo, digámoslo así, porque estoy desarrollando su inteligencia, su conocimiento y a la vez le estoy dando mucho más elementos para que aprenda. Entonces, de eso es que yo iba con esto de cómo las inteligencias pueden definirme a mí como maestro en cuanto al uso de los modelos pedagógicos. ¿Ya? ¿Qué opinas, Ana? Sí, no, eso último con lo que cerraste me pareció como que es básicamente lo que estamos discutiendo, cómo las inteligencias influyen o bueno, al contrario, diría yo, cómo los modelos pedagógicos eh, toman las inteligencias, sí, más, porque yo creo que de todas formas dentro de cada uno de los modelos esto tiene que estar inmerso, o sea, eso tiene que estar ahí, porque si bien sí se busca, como hablábamos, un perfil en el estudiante, eh, se debe saber y se debe tener en cuenta que somos diferentes y que en un salón de clase de 20 estudiantes pueden haber un montón de variables que yo no puedo coger y aplicar una sola cosa para todos, que era lo que pasaba antes. Ahorita que estaban hablando de eso, me acordé de otro modelo que es el conductista. Me parece Sí, que sí. no sé si alguno de ustedes recuerda bien el modelo conductista, que también me parece como muy pertinente en ese sentido. No sé si podríamos como ampliar un poquito la información ahí. Claro, porque es que en el conductista lo que tú haces es, como dice el nombre, conducir, ser una guía, pero también estás evaluando de alguna forma al estudiante. Le estás dando una valoración, ¿cierto? Entonces, lo que yo entendí básicamente es que lo que lo diferenciaba a los demás era justamente eso, que vos entrabas a valorar al estudiante. Vos le dabas como que estás haciendo bien, estás haciendo mal, a pesar de que es una mezcla del tradicional, porque continúas con esto de enseñarle técnicamente al estudiante, pero también estás teniendo en cuenta cómo se está sintiendo él y demás, que sería parte del romántico. Entonces me parece a mí que ese es uno de los resultados de, venga, esto no me funciona, pues mezclémoslos un poquitico a ver qué pasa. No sé, eso bajo mi perspectiva, no sé qué opina Cristian. Claro, eso es como la facilidad de los modelos pedagógicos, esa más que facilidad, flexibilidad. O sea, si Exacto. estás de pronto, pues bueno, un docente de antaño con su modelo pedagógico tradicional, entonces de pronto ve que no le funciona, que el proceso de memorización con los estudiantes no está surgiendo los frutos que se esperan, y la mayoría o sea, cuando hay un curso y del 100% más del 50% le está yendo mal, el problema no es de los estudiantes, sino del docente y de la manera como enseña.
Entonces, ahí uno como docente debe hacer su proceso de retrospección, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? La mayoría de mis estudiantes no están captando el mensaje. ¿Será que el modelo pedagógico que estoy aplicando no es el pertinente o les estará funcionando a unos pero a otros no? Entonces, esa manera de pronto de que sean flexibles y poder aconductar y acomodar ya, bueno, el modelo pedagógico tradicional que me está funcionando con unos porque listo, su mente es así, entonces memorizan súper bien y bueno, y listo, a ayudarnos con el modelo constructivista, perdón, con otros que necesitan más como esa inmersión no sé, en el ambiente, en lo social, con la experiencia y por ahí se les va, o incluso la enseñanza por competencias, que también quisiera pues mencionarles ese modelo pedagógico, ¿ya? Sobre la enseñanza por competencias dentro de este modelo de aprendizaje, modelo pedagógico, se concibe al docente, a los profesionales, eh, o sea, se concibe como tal al modelo como algo abierto, flexible, lo que decíamos, y en permanente cambio, ¿ya? Aquí el docente pues debe diseñar y seleccionar las estrategias de aprendizaje pues pertinente a los alumnos para permitirles la construcción de conocimientos, claro está. Pues, y además el docente pues debe ayudarles a generar esos ambientes de aprendizaje que, que los motiven, que motiven a los alumnos en la consecución de sus objetivos, ¿ya? Y de las competencias que están buscando. ¿Listo? Dentro de este modelo de enseñanza por competencias, yo creo que se debe dar mucha importancia a los aprendizajes, ¿ya? A los aprendizajes de los alumnos, más que todo, ¿no? Al enfocarse, pues, en como, o sea, ayudarlos a los alumnos a encaminarse en la resolución de problemas, y tratar de acercarlos a los estudiantes como mucho más a la realidad, ¿ya? Y a que ellos sean partícipes de la misma. Entonces me parece muy interesante este modelo pedagógico de enseñanza por competencias. Me parece también Entonces, interesante, de hecho me gusta mucho. sí. Y, perdón, yo tengo una pregunta ahí. Entonces, lo que busca el modelo pedagógico de enseñanza por competencias es que el estudiante sepa hacer, ¿cierto? Exacto, que Sí. sepa hacer. Okay. Además, en el proceso también toma los tres puntos, ¿no? El saber, el ser y el hacer. Pero principalmente que sepa hacer, que sepa resolver problemas independientemente de cuál sea la naturaleza del problema. Entonces, por eso me gusta mucho. Claro, aquí el estudiante debe poseer, o sea, lo que se busca es brindar al estudiante las estrategias para él mismo gestionar sus nuevos aprendizajes, para suplir esos saberes ya obsoletos, arcaicos, como dice el compañero, El eh, uga uga. el uga uga. Exactamente. Entonces, esa es como yo digo, la característica o el principal objetivo. Sí, Igualmente, pues en el proceso de aprendizaje de este modelo pedagógico, pues se tiene muy en cuenta la característica de los alumnos, y el docente debe tratar de promover las estrategias en función de las características de ellos, ¿ya? A por lo desarrollar menos las habilidades, los conocimientos. Ajá. te hago un complemento más preciso de esa parte. Cuando estamos hablando por competencias, estamos evaluando todo el ser del estudiante. Aquí incluso le enseñamos a ellos, miren, cuando ustedes están haciendo un proyecto, en este caso puede ser social o puede ser algo que a ustedes les interesa, ustedes tienen que mirar, ¿para qué soy bueno yo? ¿Cómo me comporto yo con la gente? ¿Qué habilidades tengo y qué habilidades no tengo? Entonces, así mismo nos vamos a repartir los trabajos dentro del proyecto. Entonces, allí cada uno está desarrollando una competencia y cada uno tiene la oportunidad de observar en el otro cómo actúa frente al problema desde sus conocimientos, desde sus habilidades. Entonces, pienso yo, no sé, me estoy adelantando un poquitico, pero pienso yo que cuando estamos hablando de modernidad, que ya más adelante te vamos a tocar ese tema con mucho gusto, que esos son uno de estos modelos y enfoques que nos van a servir bastante con los estudiantes del hoy en día. Entonces, compañera Marcela, para colocarte en contexto, ya pasamos lo que es
personajes como la inteligencia de los estudiantes, cómo los modelos pedagógicos juegan con las inteligencias de los estudiantes. Y vamos a pasar ahora al escenario, porque también eso me da parte lo de competencias, me da parte para poder hablar del escenario, porque el escenario también nos puede brindar muchos elementos por los cuales podemos decir, ah, claro, en ese escenario yo puedo manejar esos 3 modelos pedagógicos, ayudar a mejorar los conocimientos de mis estudiantes y luego pasarlos a otro escenario donde esas mismas habilidades y ese mismo conocimiento tienen que aplicarlos de una forma diferente. Entonces, aquí les suelto también esa otra pregunta. ¿El escenario también influye al momento de cambiar el modelo pedagógico que estoy aplicando en mi clase? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. O sea, estás hablando del ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Exacto. Claro, yo digo que para que los alumnos se motiven, digámoslo así, ¿no? Tiene que ser un escenario bonito, que no sea muy, pues hablando así, muy oscuro, que sea atractivo, ¿sí me entienden? Que se sientan como motivados al aprendizaje. ¿Y cómo aplicaríamos entonces esto los modelos al escenario? No entiendo la pregunta, O compañero. sea, imagínate, yo soy un profesor eh, de modelo cognitivo, ¿cierto? Y tengo 5 Ujú. escenarios en los cuales trabajar. ¿Ese modelo me va a servir para los 5 escenarios, independientemente cómo sean ellos? ¿O en algún momento me va a ver yo como docente cambiando ese modelo para poder trabajar bien en ese escenario? Me imagino que, o sea, tendría que adaptarlo, ¿cierto? Porque si estamos hablando de, bueno, me dijiste de las inteligencias, ¿cierto? ¿Ah? Eh, Como decía las compañeras, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Entonces, según tengo entendido, el docente tiene que mirar qué habilidad tiene el estudiante y si no, digamos, si aplicaron una evaluación, ¿no? Y si, un ejemplo, el estudiante no es bueno exponiendo. Dice, no, profe, yo quiero que me evalúe, digamos, cantando o recitando. Entonces, el docente está en la obligación, ¿cierto?, de aplicar esa forma de evaluación, de explorar esa inteligencia que tiene el estudiante. Perfecto. Yo, perdón, Dale. yo digo algo, yo pienso que ese tema de adaptabilidad, ¿es una palabra? Sí. Eh, Parte, pues tomando también lo que dijo la compañera Marcela, ahí nosotros, nos dices que a nosotros nos toca como pulpos, porque tenemos que Muy cubrir cierto. muchas cosas, o sea, las variables son infinitas. Por una parte, las inteligencias que van relacionadas directamente con el estudiante. Entonces, ahí tenemos que saber cierta cantidad de cosas para tenerlas listas y poderlas aplicar. Pero la otra variable también viene siendo en cuanto a lo que tú estás mencionando de los escenarios, porque el escenario también tiene mucho que ver con el modelo pedagógico que yo esté implementando específicamente con su objetivo. Si yo voy a enseñar por competencias, yo no puedo quedarme en un salón de clase y tenerlos escribiendo todo el bendito día. Si bien es algo necesario, porque también siento muchas veces que ¿cómo se dice? En el mundo pedagógico tendemos como a satanizar, no, es que si es memorístico, como memorístico de una vez modelo tradicional, no, eso no se puede, eso mejor dicho, nosotros necesitamos memorizar muchas cosas y está bien, solo que no es lo único, también necesitamos sentarnos en el salón de clase y que los niños escriban, porque de todas formas ellos tienen que aprender a coger un lápiz, y ahí también uno se va dando cuenta, tiene mala pinza, es zurdo, está haciendo el trazo como no es, ¿cierto? Esas son cosas necesarias, Claro, pero tanto eso de lo tiene que, teórico como y lo práctico. eso. Pero Teórico. entonces ahí tiene que ver mucho, volviendo a lo que está diciendo el tema de las competencias. Si yo se supone que le voy a enseñar a un niño a hacer algo, obviamente tiene que tener unos fundamentos teóricos sólidos para poder ir a aplicarlos, pero tiene que ir a aplicarlos porque si yo le voy a enseñar por competencias, ¿cómo voy a saber si sabe hacer si no lo pongo a hacer las cosas? Y muchas veces eso no se da dentro de un salón de clase.
Entonces ahí es donde creo que dependiendo de cada modelo es donde yo debo adaptar también mi escenario en donde voy a desarrollar mi clase. Lo mismo, por lo menos yo sigo con el social cognitivo, qué pena, es que me gusta, si yo quiero saber si el niño desarrolló ese componente social, pues yo tengo que exponerlo y mirar a ver si el estudiante puede desarrollarse de esa manera, y entonces ahí es donde digo, evalúo, porque esa es otra variable, Dios mío, la evaluación. O sea, esto es muy chévere, es chévere conocer todo, sino que son muchas cosas la evaluación, porque como decía la compañera Marcela, yo no puedo evaluar a todo el mundo de la misma manera, pero entonces también evalúo y digo, si está funcionando, no está funcionando, pero ¿cómo lo evalúo? Cuando soy pertinente con la forma de evaluación basada am, en el modelo pedagógico que tengo. Entonces, si es un tema social, yo tengo que evaluarlo en un contexto social, yo no puedo simplemente, ¿qué harías en tal cosa? Lo cual es válido que el niño escriba, pero pues si al final yo quiero que haga, pues él tiene que demostrarme que lo sabe hacer. Entonces yo creo que esa es como la relación, pienso yo. Claro, y lo que dices tú sobre la variable de evaluación, por ejemplo, bueno, en tu caso del modelo social cognitivo, en mi caso sobre el modelo por competencias, la variable de evaluación del estudiante busca, en este caso, la demostración del uso del conocimiento como tal, pues del uso de las competencias, de las habilidades, destrezas, valores, bueno, actitudes en sí, abarca la evaluación de un todo integrado, ¿ya? Y entonces en eso se enfoca pues la evaluación por competencias y evaluar al estudiante en ese todo integrado en función de un objetivo que tiene el estudiante por alcanzar. Entonces, ese es el método evaluativo de un modelo pedagógico por competencias. Entonces, ¿Saben qué? Me encanta cuando cada uno se pone de un lado. ¿Qué alcen la mano los del modelo pedagógico? Lo que alcen la mano del conductismo. Me encanta. Entonces, no, a mí ya me convencieron también. Me encanta por competencias y ahorita me encanta el modelo social cognitivo. Voy a empezar a aplicar estas partes en mis clases. Yo creo que ahorita podemos pasar a una pregunta que tanto esperaba la compañera Ana y obviamente también voy a dar mi opinión aquí. ¿Cómo es esto en la actualidad de los modelos pedagógicos? Porque es que ya los muchachos hoy en día nosotros estamos notando que ellos vienen con unas personalidades muy marcadas, vienen muy como que yo soy de este grupo, yo me represento en este otro grupo, a mí me gusta pensar así, a mí me gusta actuar así. Entonces yo creo que a nosotros como maestros tenemos un reto muy grande que es justamente acoplarnos a estas nuevas generaciones. Y no solamente a los docentes, sino también a los modelos pedagógicos, porque ahí justamente por eso es que tenemos la parte de los modelos pedagógicos modernos, posmodernos, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquitico de esto. ¿Cómo ven los modelos pedagógicos hoy en día? Que yo creo que hoy en día se están dando estrategias muy acertadas en lo que es aceptar a la tecnología, abrazar la tecnología, empezar a utilizarlo dentro del salón de clase. Que aunque yo tengo una forma de enseñar muy estricta, puedo empezar a adicionar elementos que me van a dar cierta flexibilidad y no voy a dejar de lado la forma en la que yo estoy enseñando. Entonces me parece que justamente, aunque es un reto muy grande, creo que los maestros que estamos muy metidos en este cuento, los modelos pedagógicos, nos va a quedar muy fácil, de cierta forma, afrontar este reto, de que los muchachos con sus nuevos vicios, sus nuevos quehacer, sus nuevas formas de actuar y demás, creo que vamos a poder hacerlo perfectamente. ¿Ustedes qué opinan, compañeras? Ahorita sí hablemos de esta parte moderna. Ya. El micrófono me quería prender. Pues algo que quiero decir es que yo veía a medida que íbamos hablando, como es lo que mencionábamos al principio, que era que, sí, que con la ilustración del iPhone, del último iPhone que sacan cada año, que es siempre una versión mejorada de la anterior. Y yo pienso que obviamente hay diferentes corrientes muy marcadas, sin embargo, pienso que entre todas se retroalimentan. Y por ejemplo, específicamente ahorita que la compañera Cristel mencionaba el tema
el modelo por competencias, ella mencionaba que el estudiante es el encargado de su propio conocimiento, de construir su conocimiento, así como lo es en el modelo constructivista. Pero aquí ya se toma un paso más allá, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo, para mí el tema de la posmodernidad es uno de los mejores, primero porque es pertinente en cuanto a que se dirige a las necesidades que hay hoy en día. No queriendo decir que los demás sean obsoletos porque son antiguos, sino que hoy las necesidades son diferentes, entonces por lo mismo hoy tenemos que tomar diferentes decisiones, como lo que tú estabas diciendo. Los niños de hoy en día no son los niños de antes, los niños de hoy en día no éramos los niños que fuimos nosotros. Comenzando que por tamaño son unos, yo no sé qué, cómo hacen, pero son gigantes. No, yo no me acuerdo ser así de gigante cuando yo era chiquita. Y de hecho, cuando estaba trabajando en el colegio, tenía estudiantes de 1,80, 90 kilos. Eso es una cosa que yo digo, ¿cómo hacen? Ahí, partiendo también del hecho de que ellos crecieron muy diferente a como nosotros crecimos. Yo crecía haciendo sopitas de barro y entonces que la vajillita y entonces que no sé qué. Ellos ahora es con celulares, son cosas muy, muy diferentes. Entonces de ahí parte el hecho de que si el contexto es diferente, las necesidades son diferentes y por lo tanto el plan de acción debe ser totalmente diferente o más adaptado. Quizás es mejor la expresión, un poco más adaptado. Entonces, ahí eso es lo que yo pienso que plantea la posmodernidad. Y en este sentido, sí, quisiera aprovechar esta intervención para mencionar unas cosas que me parecen, o sea, que yo soy abanderada de esto con todo el corazón, y es que una de las cosas, por lo menos en la referencia que yo estuve estudiando, una de las cosas que planteaba eh, la, la autora de Inés Aguirrondo, es su nombre, planteaba las siguientes cosas, y era competencias en lectura y escritura, resolución de problemas, expresión escrita, comportamiento ético, pensamiento crítico, trabajo en equipo y gestión de la información, que para mí eso es un espectro súper amplio, sí, es prácticamente todo. O sea, está en competencias, incluye lo que, o sea, él quiere que el estudiante sepa hacer competencias. Eh, resolución de problemas, ahí tenemos pensamiento crítico. También tiene un enfoque hacia el trabajo en equipo, que ahí hay un montón, un espectro de temas que hay que mencionar. Entonces, para mí, por eso yo digo, es necesario, es pertinente y es de los más completos el tema de esta propuesta de la posmodernidad, empezando por el tema de competencias en lectura y escritura. Ustedes saben que uno lucha mucho para que los estudiantes aprendan a leer y a comprender y a escribir de manera acorde. Y eso lo vemos también nosotros, por lo menos cuando tenemos que lidiar con padres de familia. Muchos de nuestra generación no les enseñaron, perdón, a leer ni a escribir. Y eso es súper complicado y es muy importante que los estudiantes de hoy en día corrijamos eso y construyamos personas y ayudemos a que los estudiantes aprendan a algo tan básico, porque si nos vamos al ICFES, por ejemplo, el ICFES es un tema de comprensión de lectura y escritura, no es nada más. No es absolutamente nada más, ni siquiera te evalúan el contenido, porque los contenidos Exacto. no están estandarizados como debería ser. Te evalúan si tú aprendiste a leer y a escribir. Entonces, si el ICFES me evalúa que si aprendí, pues enseñémosles a leer y a escribir. Así es sencillo, pero entonces ahí es donde yo veo la pertinencia y la importancia de esta propuesta que tenemos aquí ya. Ah, claro, y ya entiendo por qué estás tan enamorada de Sí. esta parte, es que es impresionante, estoy notando que está tocando muchos francos que usualmente un modelo solamente ataca dos, o uno solo, o tres, y este intenta es como que atacar todos los puntos posibles dentro del aprendizaje de un estudiante. ¿Qué opinas tú, Cristel? Que sí, respecto al modelo de la compañera, es muy, muy chévere lo que ella menciona sobre lo que hay que enseñar a los estudiantes.
a leer, y más que leer por leer es a leer con comprensión lectora. Lo que nos hacían a nosotros cuando estábamos chiquitos, teníamos un cuaderno para comprensión lectora. Entonces la profesora leía y uno escribía como la síntesis de lo del cuento, ¿ya? Y al final la moraleja, ¿de acuerdo? Sobre, bueno, el cuento de Blancanieves. Entonces no hablar con extraños, no recibirle nada extraño, no nada extraño. Bueno, entonces es muy chévere el modelo que menciona la compañera sobre posmodernidad, porque igual tampoco, como dijo ella, no hay que satanizar los modelos tradicionales, porque al final pues tienen su parte positiva. Hay que enseñarles a los estudiantes lo que es contenido, pero de la misma manera tampoco se debe, como le digo, adecuar los modelos al, al ambiente en el cual pues, nos encontramos inmersos ahora. Cabe resaltar, como dijo la compañera, que los tiempos no son los mismos, todo ha ido progresando, avanzando, ha sido un cambio total de lo que éramos nosotros, bueno, cuando estábamos pequeños, a lo que es ahora la sociedad, a cómo se ve envuelta en todo este auge de las tecnologías y, o sea, y son tantas cosas las que han cambiado que asimismo pues se debe adecuar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos adecuado a este nuevo ambiente, a esta actualidad de la educación, donde la información está al alcance de todos. La asimilación de la información es lo que uno debe pues propender como docente en ello. Entonces sí es muy chévere. Dale, entonces yo creo que sin querer, queriendo, hablamos absolutamente de todo y después de haberlos escuchado a ustedes, voy a profundizar mucho más en esto de los modelos pedagógicos y me voy a empapar absolutamente de todo. Es que me parece muy interesante cómo podemos atacar distintas formas de aprendizaje desde cualquier teoría que tengamos por allí volando. Ni me imaginaría que por allí hay unos modelos pedagógicos que nacieron, no fueron fructíferos en su momento y murieron, pero hoy en día posiblemente puedan volver a nacer. Entonces, Claro, vamos a por ejemplo, ver qué podemos hacer. Dale. no, o sea, bueno, qué pena interrumpir. No, Quisiera tranquila, tranquila. mencionar, pues, no sé, otro modelo pedagógico que igual como que no ha tenido tanta relevancia, no sé, o sea, siempre uno se enfoca en el constructivismo, en el cognitivismo y en Jean Piaget, en Vygotsky, y se fue todo y ellos son los más importantes. Entonces, tenemos también el modelo de la tecnología educativa, ¿ya? En este modelo Exacto. En este modelo, el estudiante debe utilizar sus destrezas, o sea, las habilidades comunicacionales de él, de conectarse con todo el mundo, ¿ya? Sus habilidades artísticas, habilidades sociales, en lenguas, en matemáticas, bueno, en todo sentido, ¿ya? Este modelo es un modelo de enseñanza en el cual encontramos en el cual pues haya inmerso un ciclo, ¿ya? Que consiste en que el estudiante debe investigar, debe planificar, ya después de haber investigado debe planificar lo que va a hacer, crearlo como tal, ¿ya? Si es un proyecto, pues debe crear un proyecto, una solución, un producto y finalmente evaluarlo, ¿ya? Digamos que este modelo de tecnología educativa se ajusta mucho como que a actividades relacionadas con la tecnología, o sea, donde deben ellos utilizar la tecnología. Por ejemplo, en lo que ahorita fue el auge de las clases virtuales, que sí o sí en el tiempo de pandemia pues tenían que utilizarla. Entonces, digamos como que ahí se ajustó a las malas, todo el mundo tenía que hacer uso de las tecnologías, tenía que planear su tiempo, investigar por ahí mismo, enviarlas, hacer lo que era el aprendizaje autónomo. Uno que ya pues está en este corre-corre pues ya hace 5 años, uno ya sabe pues lo del aprendizaje autónomo, uno mismo es responsable de su conocimiento, pero unos chicos que venían de 7, 8, 9 años de clases presenciales donde iba el profe y se paraba enfrente, entonces este auge de, bueno, de las clases virtuales y la tecnología fue, pero
como un choque total con lo que ellos venían acostumbrados. Entonces, eso, porque a través, como decía, o sea, este es un aprendizaje autónomo, el del modelo de tecnología, ¿ya? El aprendizaje del estudiante es tan individual, o sea, él mismo solo tiene que ver, entender, aprender, investigar, asimilar, resolver sus dudas, buscar, o sea, es como un de ensayo, error, prueba, error, o sea, este es un modelo que se enfoca como en eso. Entonces, aquí, o sea, sí, básicamente aquí en este modelo el estudiante desarrolla su pensamiento crítico, ya investiga, relaciona, hace y pues opina, y el pensamiento teórico crítico y teórico creativo también, porque él mismo tiene que ser creador de su propio conocimiento, de despejar sus dudas y él mismo enfocarse en su autoaprendizaje. Es que yo creo que es muy parecido al aprendizaje autónomo. Allí Entonces, tengo una experiencia también, compañera, por lo menos cuando estuvimos aquí con la pandemia, yo estaba hasta la coronilla que mis estudiantes me dijeron, ay, pero es que en TikTok, ay, que yo no sé qué, y paraban la clase, prendían los micrófonos solamente para hablar de TikTok. Entonces me puse a averiguar y encontré justamente el modelo. Y yo, listo, si me van a pagar con esa moneda, yo le pago con la misma. Tarea. Durante 5 semanas, cada semana ustedes me van a hablar de cualidades en TikTok. Yo no sé ustedes qué se van a inventar, pero me van a hablar de un grupo de palabras de cualidades en inglés en TikTok. Hoy esta semana puede ser que me hablen de tamaños, la próxima de formas, la próxima de colores. Ustedes deciden. Simplemente les dejo esto. ¿Necesitan una introducción del tema? Sí, profe. Entonces hicimos una introducción del tema, cómo hablar de cualidades, cómo utilizar las enumeraciones y demás. Pero, profe, entonces nos salvamos de la tarea. No, la tarea sigue. Ya los voy a agregar a todos ustedes en TikTok. Me hacen el favor y me pasan sus usuarios. Entonces los agregamos y todo. Y fue un evento nomás de chévere porque algunos hicieron retos, otros hicieron historias, otros hicieron bailes, canciones. Fue muy, muy bacano por esa parte. Cada uno pudo sacar su creatividad de una forma genial. Incluso los que parecían ser menos creativos, se estallaron en esa parte. Me parece listo, genial. compañero, usted, entonces, bueno, como por ese lado, como ¿cree usted que el proceso evaluativo de esta teoría de modelo tecnológico es como el más adecuado, teniendo en cuenta que este modelo evalúa los resultados y no el proceso? Sí, ¿Cree usted claro. que Es es el que más, o sea, entonces es tipo como lo que dice la compañera con el IFES, al final no se evalúan, o sea, de 500 puntos se sacó 200, o sea, y no todo el proceso inmerso en todo este desarrollo que es. O sea, es que nuestro resultado no puede definirse en un solo examen que no tiene en cuenta tantas cosas. O sea, es lo mismo que le exacto. digo. Entonces, ¿cree usted, compañero o compañera, que la evaluación de este modelo, donde se evalúa, como le digo, el resultado y no el proceso, es como pertinente y no sé, o sea, es el pertinente aplicar en los estudiantes? Al final, o sea, yo explico y si al final todos sacaron cero, entonces quiere decir pues que no saben nada. Pero si en No, el pues desarrollo de las actividades, las tareas, en la participación en clase, en tanto se tienen otros aspectos, entonces también se deberían tener en cuenta. O sea, es como yo yo creo creería que que una de las sí, falencias del modelo, no sé, o sea, yo los estoy defendiendo, pero también veo que tienen cositas malas. claro. Entonces, eso, en ese sentido, creo que evaluar solamente el resultado y no el proceso es como cuando uno dice el refrán, no, el fin justifica los medios. Entonces, la importante es conseguir así tenga que pasar encima de quien sea. Entonces, no me parece tan... Pero mira mi ejemplo, para mí sí es pertinente porque en el caso yo les di un tema a trabajar y ellos solos hicieron un proceso para llegar a un fin. En este caso fue el video como tal. Entonces yo además de evaluar el resultado final también pude ver un proceso inmerso allá adentro porque ellos investigaron, ellos hicieron la traducción y crearon algo para poder exponerme eso que les pedí. Entonces me parece que en cuanto al inglés pues, es muy acertado. En otras materias posiblemente no. Lo que hay que tener en cuenta aquí también son los peligros, ¿no? Cómo vamos a enseñar a los alumnos dónde meterse y dónde no meterse, que es lo que yo más veo como peligroso en la tecnología. No sé qué opina Claro. la compañera Ana. Pues, a ver,
Primero, para de pronto dirigirme un poquito a la pregunta que estaba haciendo Cristel, yo estoy como entre dos aguas, porque creo que sí, pero creo que no a la vez. Pero depende. Mire, ya les explico. Lo que pasa es que eh, hay algunos modelos que están dirigidos más al proceso de aprendizaje que al resultado. Por ejemplo, no sé si me equivoco, de pronto el constructivista dice que el estudiante, y entonces se enfocan que hay que hacer esto, y el estudiante es el que construye, y el estudiante es que, sí, Ahí hay tiene yo. el proceso. Exacto, exacto, y tiene más en cuenta el proceso. Entonces, si el modelo está más dirigido y se enfoca más describiendo el proceso, la evaluación pues debe ser de la misma manera. Ahí tengo algo que decir y es que pienso que el proceso debe ser evaluado más desde un punto de vista de seguimiento, en vez de decir está bien o está mal, porque el proceso no puede ser uno para todos. El proceso es muy adaptable y si el estudiante es el responsable de su conocimiento, cada quien lo va a hacer de manera diferente. Entonces yo no puedo como decir, no, es que tú el proceso lo hiciste mal, porque no, o sea, mi mente funciona diferente a la de ustedes dos y eso no quiere decir que esté mal o que esté bien. Entonces, si bien hay algunos modelos que sí están un poco más como, se abren un poco más a explicar el tema del proceso de aprendizaje, hay otros que, como decía, como planteaba el modelo de la tecnología, que es más como el resultado. Hágalo como sea, pero hágalo. Y está bien, porque al final eso es lo que buscamos, pienso yo, porque buscamos un perfil de estudiante, buscamos que sea esto, que pueda hacer esto, que pase el otro. Obviamente el resultado es muy diciente, pero pues no sé, yo pienso que puede ser como un balance de las dos cosas y eso también me lo determina el modelo pedagógico referente a lo que se busca, el objetivo que se busca con el estudiante, pienso yo. ¿Cuál era tu pregunta, Cristian? No me acuerdo, se me olvidó. No, no, solamente estábamos aquí ya Ah, hablando bueno. pues, con opinión general y demás, Bueno, porque ya yo creo que ya ultimando hemos detalles. tocado todo. Sí, vamos a ultimar detalles, me parece a mí que No, estamos, luchos. Sí, ay, de hecho iba a decir que ese tema de la tecnología es algo que el posmodernismo, según lo que yo leí y analicé, eso es algo que no lo tiene muy fuerte. Entonces, eso es algo que podría tomar de ahí para reforzar su planteamiento, porque mira, como decíamos, todos se complementan, todos toman de unos y de los otros. Y en ese sentido, el tema de la tecnología es algo que no lo tiene muy fuerte, pero pues sí hay que hacerlo porque, pues, Dios mío, hoy sí no sabemos de tecnología, y No, eso, estamos eso que fregados. mencionó, sí, ¿no? Y eso que mencionó la compañera de la pandemia y todo, eso fue un colador muy grande para los docentes, porque los que no sabían mucho y no eran muy diestros en lo de tecnología y computadores, o sea, quedaron básicamente como obsoletos, pues, por ponerlo de alguna manera. Y, o sea, quedó así, o aprendías, tanto los estudiantes como los maestros. Entonces, sí, definitivamente eso es algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, porque si no, no somos nadie en este mundo. Así es Esos sencillo. maestros esa es quedaron una como de un las, modelo pedagógico uga uga por allí, que no voy a decir el nombre. y esta es una de las ventajas de este modelo educativo virtual de nosotros, esta es la enseñanza, modelo de enseñanza virtual, que nos permite apropiarnos de muchas herramientas digitales, que nos permite hacer uso de una infinita gama de posibilidades de cómo mostrar la información, cómo mostrar los contenidos, y que en cierta medida yo creo que ni al compañero pues le dio tan duro pues el cambio de presencial a virtual, porque ya uno es pues ducho en ciertas cosas, ya uno ya sabe que en cambio para de pronto un profesor de unos 50 60 años que se crió y creció en otro entorno, y ahorita entonces la pandemia y cómo es que por Zoom y Meet, que es Meet, y entonces yo y WhatsApp, y que es el grupo, y bueno, muchas cosas, y, o sea, y aprenda la cámara, apague la cámara, son tantas cosas básicas y sencillas que nos parecen a nosotros, pero que a ciertos docentes en este momento de pandemia pudo evidenciar de pronto la deficiencia de preparación en esas actitudes, en esas habilidades más que todo. Entonces,
bueno, la pandemia sirvió para enseñarnos muchas cosas, para identificar problemáticas, errores, falencias que teníamos y de esa misma manera ya, pues en ocasiones futuras, pues estar preparados para todo tipo de situaciones. Sí, eso, para completar ahí un poquito, eso también nos obliga a nosotros, y yo no lo había pensado de esa manera, eso nos obliga a nosotros a mantenernos como updated, ¿cómo se dice? Actualizados con lo que pasa, porque mire, eso les pasó a los profesores de que tuvimos nosotros, y entonces ahorita llegó una cosa nueva y como que bueno, ¿y ahora qué tengo que solucionar? Y ahorita nosotros, pues digamos que por lo menos yo me siento como muy confiada porque, no, computadores yo lo manejo, no, la reunión yo lo manejo, pero qué tal que después salgan con una cosa diferente que, no sé, clases holográficas, uno la hay en el salón apenas el muñeco, yo no sé, entonces también eso es como que uno le toca, uy Dios mío, le toca no estar Mantener pendiente. actualizado a la vanguardia de Sí, todo porque si no, nos sacan de Y taquito y después prepárense nos porque quedamos en vienen la los calle. hologramas. Ay, no, Prepárense. Dios mío, bendito. Entonces sí, toca, eso también es como algo, una reflexión para nosotros también, porque ahorita conocemos, pero si no mantenemos F5, ya Sí, perdimos. estamos mal. Bueno, compañeras, me parece que esto fue un conversatorio muy productivo, demasiado. Pudimos sacar mucho material de trabajo aquí, muchas cosas que pensar, analizar y posiblemente aplicar dentro de nuestras vidas como docentes. Y nada, les agradezco entonces. Si no tienen nada más que agregar, pues creo que podríamos dar como finalizado este conversatorio. ¿Sí? Sí, yo pues, creo que sí, sí, yo creo que ya estamos fue en el todo. tiempo. Sí, Liz. Perfecto, compañera. Entonces, agradezco mucho su asistencia aquí y estaremos en otra oportunidad trabajando otros temas. Mil gracias. Se me están cuidando. Bye. Igualmente. Bye, thank you so much. Bye. Bye.